Muy bien, vamos a continuar. Ahora vamos a analizar 2 o 3 conceptos antes de entrar a los 3 grandes ejes que les comenté, ¿no? Evaluar, corregir, profilaxis, es decir, cómo hacer las cosas bien para que no te vuelvas a lesionar, ¿sí? Muy bien. Entre los conceptos que hay que tener en claro, que vamos a hablar bastante, pero para que lo comprendas, es el tema del desbalance muscular o desequilibrio muscular. ¿Y qué es esto? Fundamentalmente es una carencia en una relación entre fortalecimiento y debilidad de músculos antagónicos. ¿Y qué es un músculo antagónico, profesor? Es el músculo que genera la acción opuesta al músculo principal que trabaja. Si vos estás levantando una barra, estás activando los flexores de codo, bíceps, y el antagónico del bíceps es lo que genera la extensión del codo, los tríceps. Si estás trabajando un empuje de máquina, ¿sí?, generando una aducción horizontal, los músculos protagónicos son el pectoral, el tríceps, ¿sí?, y los antagónicos son todos los que generan un jalón posterior, deltoides posterior, trapecio, que hacen que la escápula se junte y lleve los brazos hacia atrás, además también de colorar el dorsal ancho. Entonces, son todos músculos que hacen funciones opuestas. Y en el cuerpo, al llegar a la posición erguida, el ser humano está permanentemente sometido a la gravedad. Entonces, tiene que todo el tiempo tener una serie de músculos activados, ¿sí? Y cuando vamos al gimnasio, el sobretrabajo de unos grupos musculares genera, por lo general, la debilidad de sus antagónicos. Por eso es importante, cuando vamos a plantear una propuesta del famoso adaptación, programa de adaptación, es esto, es que la persona entrene de manera equilibrada las distintas cadenas de movimiento. Muy bien, pero para hablar de estos desbalances musculares hay 2 grandes visiones. Está la visión, puedo decir, una visión local, que entiende de que hay acortamientos localizados de grupos musculares, ¿no? Y tienen esta gráfica, ¿no? Es decir, los músculos en una relación equilibrio, cuando uno se contrae, el otro tiene que estar. Prácticamente es como un mástil, ¿sí?, donde sus 2 cables que lo tensan o que lo sostienen tienen que tener un equilibrio perfecto. Cuando uno de los grupos musculares se retrae, se vuelve más hipertónico, es muy probable que lo opuesto se distienda o pierda fuerza o se debilite. Eso con el tiempo va creando problemas estructurales, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos a alguien que tiene una actitud sifótica, una sifótica es cuando los hombros se van para adelante y hay una pronunciación en la curvatura dorsal de la columna, muchos entienden que es por un excesivo trabajo o acortamiento de los pectorales y una distensión de toda la musculatura aductora de escápula y rotadora de los hombros. ¿Sí? Entonces, por más que tu profesor o alguien te diga, párate derechito, te pones un ratito, pero cuando dejas de voluntariamente pensar en la postura, todo vuelve. Bueno, algunos entienden de que hay un acortamiento. Y esto es interesante, ¿no? El profesor Di Santo supo plantear 3 grandes corrientes, es decir, desde un análisis desde el punto de vista de la postura, ¿no?, de la actitud postural. Y una de ellas es mecanicista, es decir, mecanicista es esto, entender que el problema solamente radica en que un músculo esté acortado y el otro esté débil. Esa es una corriente que ha perdurado y es prácticamente la que vas a trabajar hoy. Después aparecen otras que ya la vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Pero para que tengan una idea, la visión local habla de que un músculo está retraído y su opuesto está débil. Pero también tenés la visión general o global, donde entienden que en realidad no es el problema en un solo grupo muscular, porque los músculos en definitiva no trabajan aislados, sino que trabajan a través de cadenas musculares. Entonces, estas cadenas, que son sucesión de actividades de activación sinérgica de diversos grupos musculares, sinérgicas se entienda que colaboran en una misma actividad, se encuentran débiles en alguno
o varios de sus eslabones de cadera. ¿Sí? Es decir, que el problema viene en la cadena muscular, ¿no? Y este tipo de cadenas maestras son maestras anterior y posterior, ¿sí? En algunas definiciones, ahí ustedes tienen una pequeña imagen de cómo estaría distribuido las cadenas, cómo se conectan los grupos musculares, ¿no? Entonces, esto nos permite salir un poquito de la visión de gimnasio. Sé que a veces cuesta mucho, porque desde que vas a un gimnasio te empiezan a hacer de manera analítico el cuerpo humano. Vos creías que tu cuerpo humano era algo global, armónico, que tenía una estructura, digamos, interconectada. Bueno, cuando llegas a un gimnasio, los profesores son los primeros que te dicen, no, vos tenés un bíceps y tenés un tríceps y te lo desglosan hasta que inclusive hoy te toca bíceps, mañana tríceps, mañana pantorrilla, como que tu cuerpo se empieza a parcelar. Y en realidad tu cuerpo trabaja de manera global. Tus actividades de la vida diaria, como pararte, sentarse, comer, cocinar, levantarte, acostarte, salir a correr, ¿sí? Subirte, treparte, todo eso requiere de cadenas de musculares trabajando, no de un músculo solo, cadenas musculares, ¿no? Pero el gimnasio es el primero que te aísla todo, ¿no? Que te cercena la visión global y orgánica del cuerpo. Bueno, estas cadenas tenés maestras anterior y posterior. ¿Qué quiere decir? La cadena anterior te explica todo el enrollamiento, cómo te flexionas completo. Cuando vos querés hacer una flexión completa, están todos los músculos interconectados para que desde los músculos que hacen una flexión de tobillo hasta la flexión de cuello están interconectados. Igual que la cadena maestra posterior, desde la extensión de tobillo o flexión plantar de tobillo hasta la extensión de la cabeza, todos los grupos musculares están interconectados, llámese gemelos, isquiotibiales, glúteo, cuadrado lumbar, músculos profundos del cuello, ¿sí? Todos mantienen una cadena que hacen que te puedas enderezar. Y no solo eso, sino tenés las cadenas maestras cruzadas que conectan un hemiscuerpo con el otro. Una parte, tu parte derecha con tu parte izquierda. Y eso se entiende por qué estás tan cruzado o todos los patrones que tú puedas hacer cruzado. De hecho, eso explica por qué tu marcha es cruzada. ¿Sí? Nadie vas a ver caminar así, levantando el mismo pie que la misma mano. Cruzado, va tu pie izquierdo adelante y tu mano derecha adelante. Patrón cruzado. ¿Y por qué está ese patrón cruzado? Porque las cadenas se cruzan. Entonces tu pectoral derecho está conectado con tu aductor izquierdo. Entonces, y esto lo estudian muy bien los osteópatas. Así que el que quiere estudiar esto, métase con el estudio de Yanda, métase con el estudio de los grandes osteópatas como Busquet. Ellos los tienen en la bibliografía, hay mucho. Ellos estudian mucho el tema de las cadenas musculares, así que hinquen en los dientes porque eso nos hace entender de la armonía del cuerpo y hace comprender por qué un problema de tu pectoral derecho puede ser un problema de tu aductor izquierdo, por estas cadenas cruzadas que existen. Y estas cadenas cruzadas, estos autores osteópatas hablan de que te llevan a ciertos problemas. Cuando se analiza el problema ya no es un problema de un solo músculo, es un problema de síndromes cruzados que le han llamado, es decir, de cadenas musculares que se debilitan y se acortan. El cruzado superior, donde ustedes pueden ver ahí en la pantalla, donde tienes un acortamiento de toda la cadena anterior y tienes una debilidad de la cadena posterior. Entonces, con el tiempo va acortándose la parte anterior y la parte posterior va debilitándose, pero no es un músculo, no es que solamente tengas debilidad del trapecio, tienes debilidad del trapecio, de los romboides, ¿sí? Y tienes un acortamiento no solo el pectoral menor, rotadores internos, es decir, toda la cadena que enrolla versus la cadena que extiende. Entonces vos ya no hablas de un músculo, hablas de una cadena o de un complejo de grupos musculares sinérgicos, es decir, que cumplen una misma función. O músculos que hacen cosas diferentes pero que tienen una que se conoce sinergia concurrente, es decir, colaboran para una misma actividad. ¿Estamos? Entonces, síndrome cruzado anterior, donde tenemos músculos acortados y retraídos, y los pectorales mayor y medio se acortan, el trapecio superior, elevador de la escápula, el esternocleidomastoideo.
¿Y qué músculos se inhiben? Todos los posteriores, el trapecio, los serratos y el romboides. Toda esta cadena muscular, después le vamos a mostrar un par de fotos de estos músculos para el que no esté asociado con la anatomía. Entonces, esto es lo que te dice los síndromes cruzados. No es un problema muscular de un músculo, es un problema de una cadena, de una serie de músculos que actúan en una función común. Y el síndrome cruzado inferior tiene que ver con todo el tema de la cadera también, es decir, el problema de la lordosis lumbar, ¿sí?, o una lordosis en compensación de una cifosis, viene por una debilidad de toda la pared abdominal, la pared muscular del centro, y una debilidad de los glúteos, pero los glúteos no como músculo extensor, sino como músculo que alinea la pelvis. ¿Estamos? Por supuesto con acortamientos de toda la parte posterior y de la parte flexor anterior. Todo esto hace que se genere un desbalance muscular. Y la parte de la fisioterapia y la osteopatía fundamentalmente tratan de entender esto. Y esto es sumamente importante. Músculos contraídos, retraídos, tenemos los que están acortados, el psoas y el recto femoral, pues les vamos a explicar. Y mañana en la parte práctica vamos a hacer mucho hincapié en ese músculo famosísimo, músculo psoas ilíaco, que está hiperactivo en todos los ejercicios hoy funcionales que se dan para el abdomen, ¿sí? Que es este músculo lo que es fundamentalmente te flexiona la rodilla, ¿sí? Pero hoy lo metemos para hacer abdominales en todo y hay que ver cuándo, cómo y por qué. El tensor de la fascia lata son músculos de la cadena lateral y todo el grupo del extensor de la columna, ¿no? Y los que están inhibidos son los abdominales, los glúteos y los isquios, todos estos abdomenes. Por eso la panza se protuye, la columna se arquea, ¿sí? Y la pelvis se rota porque el glúteo deja de hacer su fuerza, ¿no? Entonces todo esto lleva a estos desequilibrios musculares. ¿Y para qué nos sirve esto? Resumiendo, sirve para entender las causas. Entonces, ¿cómo, profe, las causas? Sí. Evidentemente toda lesión, cuando el cuerpo ya no puede compensar más, estos desequilibrios ya no pueden compensar, el cuerpo tiene uno de los principios que maneja Leopoldo Busquet, es la ley antálgica, es decir, el cuerpo siempre busca el no dolor y para el no dolor busca estrategias compensatorias. Estos desequilibrios el cuerpo los va compensando hasta que llega un punto donde ya no puede compensar más y ya hay una lesión. Entonces cuando viene una lesión, por ejemplo un hombro doloroso de una persona, nosotros como profe no sabemos si tiene una inflamación del manguito rotador, si tiene una inflamación en la bursa, cuál es la lesión como tal. Lo que nosotros podemos observar es que posiblemente en ese hombro esté limitada la rotación externa, esté el hombro redondeado hacia adelante, la escápula esté totalmente débil, que cuando se para hacer una lagartija, las escápulas se escapan para arriba, entonces la cadera está metida para abajo, cuando se hace una plancha, el abdomen no aguanta la cintura y cae la cintura. Entonces todos esos son indicadores para empezar a buscar cuáles son las causales del dolor de hombro. Porque efectivamente, posiblemente luego de una resonancia, el diagnóstico sea una inflamación del supraespinoso. Ahora, lo que hay que buscar es cuáles son las causas que hacen que ese supraespinoso se inflame. O cualquier otro tendón que se inflame, una tendinitis o una tendinosis, es decir, cuando ya se prolonga en el tiempo. O cuando se cronifica una tendinitis. Entonces, cuando muchas veces el RICE, reposo, hielo, compresión y elevación, es decir, el famoso profilaxis, que es poner hielo, desinflamar, o tomarte una pastilla, un antiinflamatorio, ponerte una crema, o ir para ultrasonido, el kine y demás, solamente se trata el síntoma, el dolor que está en el momento. Pero después hay que trabajar las causas. Y eso es mucho viene de la educación física, es decir, del entrenamiento como ustedes en el gimnasio pueden hacer y pueden hacer mucho, porque si no esa persona va a entrar en el ciclo vicioso, se recupera, le dan terapia, sale de la terapia, vuelve a entrenar al gimnasio, se vuelve a lesionar, vuelve al médico, vuelve al kinesiólogo, va al gimnasio y se vuelve a lesionar. ¿Y por qué la persona está en ese círculo vicioso permanente? Porque no se atacan las causas. ¿Y cuáles son las causas? Fundamentalmente estos síndromes cruzados, estas debilidades, estos desbalances que se empiezan a crear entre ciertas estructuras musculares que con el tiempo llevan a problemas articulares, es decir, tendinosos, ligamentarios, etcétera, etcétera.